you guys know those people who just are so sold out for their team? ¿Ustedes conocen a esas personas que realmente están completamente entregados por su equipo? Everywhere they go, they're talking about the Lakers or the Dodgers. Donde van, están hablando sobre los Lakers, sobre los Dodgers. Maybe I mean, you're looking at me like, wait, Francis, that's you. Quizás me están mirando, así que pero ese eres tú, Francis. And I'm like, yeah, I know, that's me. Y tengo que reconocerlo, ese soy yo. Everywhere I go, every chance I get, I talk about my team, the Lakers. Donde yo vaya, con quien hablo, siempre hablo respecto a mi equipo, los Lakers. And I'm sure all of us know that person who just loves to talk about their team or their belief wherever they go. Y todos conocemos a esa persona que donde quiera que vayan están hablando respecto a su equipo o sobre sus creencias. And so maybe that's, you know, your sports team. Quizás ese es tu equipo, Or maybe that's your political party. o quizás ese es tu partido político. Maybe everywhere you go, you talk about Joe Biden. Quizás donde tú vayas hablas sobre Joe Biden. Maybe everywhere you go, you talk about Donald Trump. Quizás donde tú vayas hablas sobre Donald Trump. And so my question when I was preparing this message Entonces mi pregunta cuando yo estaba preparando este mensaje is, what is it inside of myself and inside of so many people that we want to just express our team wherever we go? ¿qué es eso que nosotros tenemos dentro de nosotros que nos impulsa a tratar de hablar sobre nuestro equipo donde quiera que vayamos? And I think it's this thing called team spirit. Y yo creo que ese es algo que voy a llamar el espíritu de equipo. And I bring that up because as followers of Christ, as believers in Jesus, Y hablo respecto a esto porque como seguidores de Cristo, while we do believe in, you know, Republican Party, Democratic Party, Lakers, Dodgers, mientras hablamos sobre los republicanos, los demócratas, ¿cierto? Los Lakers y los Dodgers, the team we represent the most is the Jesus team. el equipo que nosotros representamos mayormente es el equipo de Cristo. And so I bring that up because wherever we go, maybe we represent our political parties or our sports. Everywhere we go, we ought to represent Jesus. Entonces, donde quiera que nosotros vayamos, sí, está bien representar a nuestro equipo, pero lo principal es que representemos a Cristo. And so we've been going through this series called Vision. Entonces, hemos estado hablando sobre esta serie Visión 2021. And what it is we believe that as a staff, God gives us vision to give direction to the church. Y nosotros pensamos que como equipo de staff, Dios nos da visión para dar dirección a nuestra iglesia. But vision means nothing unless it's rooted in values. Pero la visión no tiene ningún propósito si no está cimentado en los valores. And so, with the past couple weeks, we've been going over our values. Y las semanas pasadas hemos estado hablando respecto a nuestros valores. The first week was Jesus is our pursuit. El primero es Cristo es lo que perseguimos. And the second week was people are our passion. Y lo segundo es las personas son nuestra pasión. This week, we're going to go over our third value, which is worship is our spirit. Y esta semana vamos a hablar sobre el tercero, que es la alabanza es nuestro espíritu, o la adoración es nuestro espíritu. In a nutshell, what worship is our spirit means is wherever we go, our life represents team spirit for Jesus. Lo que significa que la adoración sea nuestro espíritu es que donde nosotros vayamos, nosotros representamos el espíritu de equipo. And in order to understand what worship is our spirit means, we got to unpack two words. Y para entender lo que significa que la adoración sea nuestro espíritu, tenemos que desempacar o explicar dos palabras. Worship and spirit. Número uno es adoración y la número dos es espíritu. So in Romans 12:1, En Romanos 12:1, el apóstol Pablo escribe: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. And so, a little bit of context real quick before we continue. Entonces, un poco de contexto antes de seguir. Paul is the author of this letter. El apóstol Pablo es el quien escribe esta carta. And so Paul he was originally a killer of Christians. Y originalmente el apóstol Pablo era un perseguidor y asesino de cristianos. He would go all around Jerusalem killing Christians or people who believed in Jesus. Él iba a través de Jerusalén persiguiendo a cristianos y encarcelando y también matando a los que seguían a Jesús. And then with a crazy encounter with Jesus on the road to Damascus, he became
a Christian himself. Y un día, camino a Damasco, él tiene un encuentro con Cristo y se transforma en un cristiano él mismo. And so he went from being a killer of Christians to a teacher of Christians. Entonces él pasó de ser un asesino de cristianos a ser un maestro de cristianos. And so that's like if I was to go all across the nation killing high school students, Sería como si yo fuera por toda la nación matando a estudiantes and then now I'm a teacher of high school students. y ahora soy un maestro de estudiantes. O sea, un asesino. O sea, ahora soy un maestro de estudiantes, antes era un asesino de estudiantes. Sorry. I want us to understand that that's the weight of the author of this letter. Quiero que entendamos que ese es el peso que lleva el autor de este libro. And so when we read that, we can see that Jesus really touched his life and changed it. Entonces cuando leemos eso podemos realmente ver que Cristo tocó su vida y la transformó. And with that, he has authority to preach the word of God. Y eso le da la autoridad de poder predicar la palabra de Dios. And so we come to the passage and we see that we have to learn what worship actually means. Entonces llegamos a este pasaje y nos damos cuenta que tenemos que entender qué es lo que significa realmente la adoración. And Paul teaches us that worship is not just singing, it's not just praising, it's not just what we did in the first part of Sunday service. Y el apóstol Pablo nos explica que la adoración no es solamente cantar, ponernos de pie o hacer lo que acabamos de hacer al inicio del servicio. Paul writes that worship is actually our bodies. It's who we are. We are to be a living sacrifice for Jesus. El apóstol Pablo nos explica que nuestra adoración no es solo lo que hacemos externamente, sino que es nuestro cuerpo, es un sacrificio vivo. And so Paul writes, in my translation, it says, I appeal to you, therefore. El apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos, os ruego. And what that means, when we see that word, we have to look back to see what therefore is therefore. Y tenemos que entender el contexto de esta palabra para poder entenderlo. And so we look back to chapter 11, Paul is writing, and he says that humans have been consigned to disobedience. Y vemos que en el capítulo anterior que los humanos han estado expuestos a la desobediencia. But by the mercy of God, he now gives Christians and gives us a choice to live for God. Pero por la misericordia de Cristo nos da a nosotros la opción de poder vivir para Dios. And so better than mercies is this word compassion, that is a better word to be used. Entonces, mejor que la misericordia hay otra palabra que es la palabra compasión, que funciona mejor. God has given us compassion when we didn't deserve it, when we didn't earn it. Así que Dios nos dio a nosotros compasión cuando nosotros no lo merecíamos. Some of that compassion looks like justification from guilt and the penalty of sin. Parte de eso tiene que ver con la justificación de la pena del pecado. Adoption and identification in Jesus. Adopción e identificación en Cristo. And so I want us to know that if you've never had a mom, you never had a family, you have a family in Jesus. Y quiero que entiendas que si tú no tienes padre, no tienes madre, no tienes familia, que tú tienes una familia en Cristo. We've been placed under grace, not the law, and we've been given the Holy Spirit to live within us. Hemos sido puestos bajo la gracia y no bajo la ley para poder seguir nuestras vidas. And we can have confidence in God's unending love and His faithfulness. Y podemos tener confianza en el amor de Dios y su fidelidad. Those are the compassions that God has upon us. Esa es la compasión que Dios tiene por nosotros. And so now, because God has done that for us, we have to look at the scripture which says we have to make a choice between the world and the way of God. Y como ahora entendemos todo ese contexto, podemos ver que tenemos una decisión que tomar si vamos a seguir a Dios o vamos a seguir al mundo. So Paul says the way that we're to worship is we're to live lives that are holy and acceptable. Entonces dice que la forma en que nosotros podemos adorar a Dios es vivir vidas que son santas y aceptables. Holy simply means set apart. Santo significa simplemente apartado. Set apart from what, you ask? ¿Apartado de qué? Quizás usted se pregunta. Does this mean we're set apart from the people who don't love God? ¿Esto significa que tenemos que separarnos de las personas que no aman a Dios? Of course not. Por That's not what it supuesto que no, no significa eso. What it means is that we now carry the likeness of God. Lo que significa es que ahora nosotros llevamos una similitud con Dios. It's like when I go thrift shopping, Es como cuando voy a las tiendas de thrift, I choose items that I like and that I love. escojo prendas que me gustan y que amo. And that's what Jesus did for us, is he
though we were sinful, He chose us, and He chooses us every single day. Que a pesar de nosotros ser pecaminosos, que Él nos escoge y nos separa todos los días. And so when He chooses us, Cuando nos elige, we are now image bearers of Christ, ahora portamos la imagen de Cristo. which means that wherever I go, I reflect the way of Jesus. Lo que significa que donde quiera que yo vaya, yo estoy siendo un reflejo de la imagen de Cristo. Every action I make, every move I take, every breath I breathe, it's for Jesus. Que todo lo que yo hago, cada respiro, cada paso, cada cosa que hago es para Cristo. When we worship God with our lives, we have an eternal mindset, not just a temporary mindset. Cuando servimos a Cristo tenemos una mentalidad eterna, no una mentalidad pasajera. See, the life we live, it's for the Lord. Entonces la vida que nosotros vivimos es para Cristo. The money I make, it belongs to God. El dinero que yo recibo le pertenece a Dios. The family we have, it belongs to God. La familia que tenemos le pertenece a Dios. The work we do, it's for God. El trabajo que nosotros hacemos es para Dios. The struggles we have, we give it up to God. Los desafíos que nosotros tenemos se los entregamos a Dios. And this life that we have, it all belongs to God. Y esta vida que nosotros tenemos toda le pertenece a Dios. See, God doesn't, when Paul writes, your bodies are living sacrifices, Cuando el apóstol Pablo dice que nuestras vidas son sacrificios vivos, o nuestros cuerpos son sacrificios vivos, he means that he doesn't want our money, he doesn't want our good works, he wants you and he wants me. no significa que Él quiere nuestro trabajo ni quiere nuestro dinero, sino que te quiere a ti y me quiere a mí. And so when he chooses us, which he has, our every breath, our every move is towards him. Entonces cuando Él nos elige y nosotros empezamos a vivir que toda nuestra vida es para Él. And just like how I rep the Lakers everywhere I go, Y así como yo represento a los Lakers donde quiera que yo vaya, us as Christians, we ought to represent Jesus everywhere I go. nosotros debiéramos representar a Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Whether it be in our workspace, Ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, with our friends, con nuestros amigos, everywhere we go, donde we quiera have que to vayamos. embody the character of Jesus. Tenemos que incorporar la imagen de Cristo, The character of kindness, el carácter de la compasión, de la bondad, love, and grace. amor y gracia. He has handpicked us for a life greater than ourselves. Nos ha elegido para una vida mejor que la que tenemos. So, what is worship if it's not just singing and praising? Entonces, ¿qué es la adoración si no es simplemente cantar canciones? Worship is our posture in our everyday life. It's our walk. La adoración es nuestra postura, es nuestro caminar. Our walk, the way we live, is worship to God. La forma en que caminamos, la forma en que vivimos es adoración a Dios. Me and the youth at our church, we have this word. It's called furta. I don't know how I'm going to translate that. Nosotros con el youth group tenemos una palabra que es furta. And maybe you're like, what language is that? Quizá usted se pregunta, ¿qué lenguaje es ese? Furta, if the youth understands, everything I do, for the Lord. Ok. Significa que todo lo que yo lo hago para el Señor. Furta, ¿cierto? Furta, para el Señor. Es una imposible de traducir, así que ni siquiera lo voy a intentar. And it comes from Colossians 3:23, which says, whatever you do heartily for the Lord, not for man. Y viene de Colosenses 3:23, dice que hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. So, what is worship? Así que, ¿qué es lo que es la adoración? Worship is living my life in such a way that my work, my school, my finances all surround God. La adoración es vivir una vida en la cual todo lo que yo haga, mis finanzas, mi trabajo, todo gira en torno a Dios. If you're a custodian, you mop floors, you clean things for God. Si usted se dedica a limpiar, todo lo que usted hace lo hace para el Señor. If you're a mother or a father, you raise your child like the way that God is taking care and raising us. Si usted es un padre o una madre, usted hace su trabajo tal cual como Dios lo ha hecho por nosotros. Everything we do is with the mindset that it's in service to Christ. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la mentalidad que es un servicio para Dios. So if worship is our everyday life, if
if our life is an offering to God, si nuestra vida es una ofrenda para Dios, then what does spirit mean? entonces, ¿qué significa espíritu? If worship is our spirit. Si la adoración es nuestro espíritu. See, biblically, spirit means life. Bíblicamente, la palabra espíritu significa vida. Genesis 2:7 says, Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Dice Génesis 2:7, dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. So biblically, spirit means life. Entonces, bíblicamente, espíritu significa vida o soplo de vida. Specifically, the life that God breathed into us. Específicamente la vida que Dios sopló dentro de nosotros. You know, it's Christmas time now. Es tiempo de Navidad ahora. In my life, it's been Christmas since November 1st. En mi vida ha sido Navidad desde el 1 de noviembre. I don't know about you guys, but I start Christmas early. No sé ustedes, pero yo comienzo la Navidad temprano. I love Christmas so much. Me encanta la Navidad. But because it's Christmas time, we're probably buying gifts for kids, for brothers, for sisters. Y como es Navidad, estamos en un tiempo de comprar regalos para nuestros hermanos y hermanas, etc. And some of those gifts are like our toys. Y algunos de esos regalos son juguetes. And in order for that toy to work or operate, it needs batteries or it needs to charge. Y para que ese juguete funcione, necesita batería para que tenga la carga. Without the battery, the car or the whatever toy it is, it can't move. Sin la batería, sin las pilas, no va a funcionar, no va a caminar. And that's how it is with the Spirit for us as Christians. Y así es el espíritu para nosotros como cristianos. Without the Spirit, our actions, our life, we have no purpose. It's meaningless. Sin el espíritu no tenemos la energía, no tenemos la fuerza, no tenemos el propósito para poder avanzar. So when we say worship is our spirit, Entonces, cuando decimos que la adoración es nuestro espíritu, what we're saying is that as believers in Jesus, worship is our life. To live, to breathe, to walk, it's worship. eso significa que la adoración es eso que a nosotros nos impulsa para poder vivir. And so we'll end with this. Así que vamos a terminar con esto. If you're tracking, you're probably wondering, the meaning of worship, it's all good. Usted se está preguntando, bueno, sí, está bien, el significado de la adoración está todo bien. But how do I do this? How do I actually live this out? Pero ¿cómo puedo yo llevar esto a la práctica? Paul answers this in verse 2. El apóstol Pablo contesta esta pregunta en el verso 2. Y dice así, no os amoldéis al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. That's how we do it. Es así como lo hacemos. Paul says, do not be conformed to this world. El apóstol Pablo dice, no se amolden al mundo actual. Now, does that mean that we stay apart from this world? ¿Eso significa que tenemos que salirnos del mundo? Of course not. It's impossible. Por supuesto que no, eso es imposible. But what it means is to not think like everybody else. Lo que significa es no pensar como el resto. See, if we're being honest, Si somos honestos, everyone's main concern la preocupación de la mayoría de las personas es yo primero. For example, we just had Black Friday on Friday. Por ejemplo, recién tuvimos Black Friday el viernes pasado. And the first person I thought to buy things for was myself. Y la primera persona en la que yo pensé para comprar cosas era en mí. It's funny because you know you're growing up when you're excited to buy a vacuum on Black Friday instead of video games. ¿Te das cuenta que estás creciendo cuando tu regalo para ti mismo se transforma en una aspiradora? And so the first person I thought of was myself. Entonces la primera persona en la que yo pensé era en mí mismo. And if we're being honest, in our lives, the first person we think of is usually ourselves first. Y si somos honestos, en nuestra vida también, la primera persona en la cual nosotros pensamos es en nosotros. The way to not conform to this world is to think differently than the world. La manera de no transformarnos, ser transformados no como este mundo, es en pensar diferente. For example, our life has to be bigger than just living for my own self. Por ejemplo, nuestra vida tiene que ser diferente que yo simplemente vivir para mí. Remember, everything I do is for God. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos es para Dios. See, when all your friends go out, what does that look like? Cuando todos tus amigos salen, ¿cómo es eso? When all your friends are going out to smoke, what do?
Cuando todos tus amigos van a salir a fumar, ¿qué es lo que vas a hacer? Don't go. No vayas. And whenever your family is arguing on Facebook over political issues, Cuando tu familia están discutiendo en Facebook sobre cosas de política, be the peacemaker. sé tú un hacedor de paz. When everyone at work is complaining, have gratitude and joy instead. Cuando todos en tu oficina están reclamando, tú tienes que tener gratitud. When everyone is filling their minds with politics, Netflix, and don't get me wrong, I love Netflix at the end of the day. Cuando todos se están preocupando de la política, de Netflix, ahora no piensen que el Netflix es algo malo. When everyone's filling their minds with those things, we ought to be filling our minds with Christ. Cuando todos están llenando su mente de ese tipo de cosas, nosotros debiéramos estar llenando nuestra mente de Cristo. That's what it means to not be conformed to this world. Eso es lo que significa no conformarnos a este mundo. Is we think differently. Es pensar diferente. So instead of conforming, we have to be transformed. Y en vez de conformarnos, tenemos que ser transformados. See, Paul says, transformed by the renewal of your mind. Dice transformándose a través de la renovación de nuestra mente. So point number 1 of worship is our spirit. Así que el punto número 1 de la adoración es nuestro espíritu. Was don't be conformed to this world. Es no se conformen a este mundo. And 2 is renew your mind. Y número 2 es renueven su mente. So how do we renew our mind? Así que ¿cómo nosotros renovamos nuestra mente? Renewal of our mind begins with replacement. La renovación comienza por el reemplazo. And this replacement is very simple. Y el reemplazo es bien simple. For example, replace 30 minutes of online shopping with 30 minutes of Bible reading. Entonces, reemplaza los 30 minutos que estás en tu teléfono buscando qué comprar y reemplaza eso por 30 minutos de lectura de la palabra. Replace 5 minutes of Instagram or Facebook with 5 minutes of prayer. Reemplaza 5 minutos de Instagram o Facebook con 5 minutos de oración. Replace 1 hour of Facebook arguments with 1 hour of catching up with a friend and praying together. Reemplaza 30 minutos de discutir online por tomarte esos mismos 30 minutos y llamar a alguien para orar por esa persona o escuchar y saber cómo ellos están. And eventually our replacement becomes renewal because it becomes natural to us. Y ese reemplazo se transforma en renovación y eso se transforma en nosotros en algo más natural. And lastly, point number 3, Y el punto número 3, test everything. prueben todo. And what I mean by that, and what Paul means by that, Y lo que el apóstol Pablo se refiere a esto, a poner todo a prueba, is we have to see if everything in our life brings glory to God or is our own selfish desire. tenemos que poner todo a prueba y poder analizar y saber si lo que estamos haciendo está glorificando a Dios o está satisfaciendo nuestros deseos carnales. So for example, when you take a test in school, Así que, por ejemplo, cuando tomas una prueba en el colegio, in order to pass the test, you got to study. para poder pasar esa prueba tienes que estudiar. And when we test everything as a Christian, Y cuando probamos todo como cristianos, we have to study, meaning we have to know the Word of God. We have to pray and we have to know who God is. tenemos que estudiar y tenemos que leer la palabra y escudriñar la Biblia para saber lo que dice, In order to test everything to see if we're worshiping God or if we're going against God. para poner todo a prueba y saber si estamos realmente adorando a Dios o a nosotros mismos. 1 Thessalonians 5:16 through 22 says, I don't have I it here. changed that one. Oh, okay, that's fine. Can I just read it? Yeah, sure. Okay. 1 Thessalonians 5:16 through 22 says, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Do not quench the spirit, do not despise prophecies, but test everything. Hold fast to what is good, and abstain from every form of evil. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 22 dice, regocíjense siempre, oren sin cesar, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. No satisfagan, le bajen el perfil al espíritu. No desperdicien las profecías, pero pongan todo a prueba y afírmense a lo que es bueno y absténganse de todo tipo de maldad.
And see, when Paul says to test everything, Cuando el apóstol Pablo dice que pongamos todo a prueba, that helps us to know the will of God. eso nos ayuda a poder saber cuál es la voluntad de Dios. And so maybe you're like, what is the will of God in my life? Así que quizás te estás preguntando, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Paul says it. It's to praise God always, El apóstol Pablo nos dice que es adorar a Dios siempre, pray always, orar siempre and give thanks always. y siempre dar las gracias. He says praise God sometimes, right? Dice adorar a Dios a veces, ¿cierto? No, praise God always. No, dice siempre, Pray always. orar siempre, Give thanks always. dar gracias siempre. So how do we live a life of worship being our spirit? Así que ¿cómo nosotros vivimos una vida en que la adoración es nuestro espíritu? Don't conform to this world. No se conformen a los patrones de este mundo, Renew your mind renueven su mente and test everything. y pongan todo a prueba. And when we're doing these things in our lives, we worship God through our life. Y cuando hacemos esta cosa en nuestra vida, nosotros somos una adoración para Dios en nuestra vida. So when we say worship is our spirit, Así que cuando decimos que la adoración es nuestro espíritu, it shows that while we are Laker fans, we're Dodger fans, Republicans, Democrats, eso demuestra que no importa si somos republicanos, si somos demócratas, si nos gustan los Lakers, si nos gustan los Dodgers. above all that, we are Team Jesus. Sobre todas esas cosas, nuestro equipo es el equipo de Cristo. And our lives are worship to God. Y nuestras vidas son adoración a Dios. And I'm going to end with this Así que story real quick. voy a terminar con esta historia bien rápido. So, as the youth pastor, I oversee about 30, 40 students at our church. Como pastor de jóvenes estoy a cargo de entre 30 y 40 estudiantes. And sometimes I wonder if, as I live my life for God, if it's doing anything, if I'm making a difference. Y a veces yo me pregunto cuando estoy viviendo mi vida si realmente estoy haciendo una diferencia o no. And so, on Thanksgiving, I got this text. Así que en el Día de Acción de Gracias recibí este texto. It says, "Hey, friend, I just wanted to thank you for the past almost 2 years now. Hola Francis, quiero simplemente darte las gracias porque ya han pasado 2 años. I've seen God do many great things through you with the youth group. He visto cómo Dios ha hecho cosas increíbles a través de ti para nuestro grupo de jóvenes. Oh, by the way, this is from one of the students in the youth ministry. Este es uno de los estudiantes dentro del ministerio. And they say, personally, before you became our youth pastor, Personalmente, antes que tú te transformaste en nuestro líder de jóvenes, I was really deciding if it was worth it to keep living. estaba tratando de decidir si valía la pena seguir viviendo. But when you showed up, you started preaching with such a passion and energy. Pero cuando comenzaste a trabajar con nosotros, tú predicabas con tanta pasión y tanta energía. And I began to start looking within myself and the Bible. Y empecé a tratar de escudriñarme a mí mismo y escudriñar la palabra. Now I have no doubt that God put me here for a reason. Ahora no tengo ninguna duda de que Dios te puso aquí por una razón, o me puso a mí aquí para una razón. And see, I didn't know if I was making a difference. Yo no sabía si yo estaba haciendo una diferencia. I'm just living my life for God every single day, with everything being for Him. Yo solamente estoy viviendo mi vida cada día entregándole todo a Cristo. And as a result of that, a student was able to see the Spirit in me Y como resultado de esto, un estudiante pudo ver el Espíritu de Dios en mí and begins to believe in God for himself. y comenzar a creer en Dios por él mismo. And that's the same thing that happens with every Christian, every believer. Y eso es lo mismo que sucede con todos los cristianos, con cualquier creyente. If you believe in Jesus and you live for Him every single day, Si tú crees en Cristo y vives para Él cada día, eventually your life will begin to impact other people's lives. tarde o temprano tu vida va a comenzar a impactar la vida de los otros. And so, maybe you're here today with the same mindset as my student. Quizás tú estás aquí hoy día con la misma mentalidad que mis estudiantes And you don't know if you want to keep on living. y no sabes si quieres seguir viviendo. You don't know if your life has purpose. No sabes si tu vida tiene propósito o tiene I significado. want to tell you today that your life has been given purpose by the Most High God. Yo quiero decirte hoy día que tu vida tiene propósito por el Rey de Reyes. And so Jesus gives us hope where there's no hope. Y Cristo nos da esperanza donde no hay esperanza. He gives us peace when there's pain. Nos da paz cuando hay dolor. And He gives us
a future that we could look forward to with life in Him. Y nos da un futuro que nos da esperanza porque tenemos vida en Él. So when we say worship is our spirit, Así que cuando decimos que la adoración es nuestro espíritu, we say that everything we do is for God. decimos que todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Let's pray. Oremos. God, thank you for this awesome. Te damos gracias por este día. Lord, we just want to acknowledge your presence. Queremos reconocer tu presencia. And Lord, if there's anyone here today who was touched by the Word of God, Y si hay alguien aquí que fue tocado por tu palabra, I pray that you would continue to grow them, oro que sigas haciéndolos crecer, continue to make them curious about the Word of God, que los sigas haciendo curiosos por la palabra de Dios, curious about who you are. que los hagas curiosos por quién eres tú. And Lord, for us who believe in you, Y para nosotros que creemos en ti, Lord, I pray that you would grow us as Christians, oro que nos ayudes a crecer como cristianos. and I pray that our walk would be worship to you. Y oramos que nuestro caminar sea adoración hacia ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.